de trompetas que anuncian la luz. Entonces, no hay ninguna evidencia de que realmente haya habido un cambio en el día de reposo para los gentiles. Ahora, es bien interesante y quiero continuar con la definición de qué es un gentil en la Biblia. Mateo capítulo 6, versículo 31 en adelante, allí dice: Jesús dijo, y es para todos nosotros un consejo muy oportuno en estos momentos tan difíciles, Jesús dijo: no os afanéis pues diciendo qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos. Eso no debe ser una preocupación de una persona que teme a Dios. Versículo 32, Jesús, ¿por qué lo dice? Dice: porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. ¿Quiénes buscan estas cosas principalmente? Dice Jesús: los gentiles. Los que creemos en Dios no hacemos de la persecución del pan, de las provisiones materiales, el principal objeto de nuestra vida, porque sabemos que Dios tiene cuidado de nosotros. Entonces, eso lo persiguen son los gentiles. Pero ¿qué quiso decir Jesús con gentiles? Lucas 12, 29 y 30 dice: vosotros pues no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud, porque todas estas cosas buscan las gentes del mundo. Ya no dice gentiles, sino dice gentes del mundo. Pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Es decir, que según Jesús, según Mateo y según Lucas, los gentiles son gentes del mundo. Ahora, en Juan capítulo 17, versículo 14, Jesús oró a su Padre y dijo de esta manera: yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Si tú, mi amigo, mi amiga, mi hermano, mi hermana, recibes la palabra de Dios en tu corazón, tú ya no eres de este mundo. ¿Por qué? Porque Jesús tampoco lo es. Y si no somos de este mundo, entonces ya no somos gentiles. Ya no somos gentiles. Y habíamos leído antes que ahora somos verdaderamente judíos, como decía Romanos 2, 28 y 29. Y vamos a ver que a los corintios Pablo le dice algo muy similar a esto que estamos refiriendo. En primera carta a los Corintios, capítulo 2, en versículo 2 dice: sabéis que cuando erais gentiles, vean, los corintios eran gentiles, pero en este momento cuando Pablo les escribe, ya no eran gentiles. Y continúo leyendo: sabéis que cuando erais gentiles, se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Los corintios creyentes, temerosos de Dios, ya no eran gentiles. Eran gentiles por nacionalidad, pero ya por su fe, ya no eran más gentiles. Ahora eran el pueblo de Israel espiritual, el pueblo de Dios. Y necesitamos entender algo más. En la Biblia nunca Dios ha hecho acepción de personas. ¿Qué es hacer acepción de personas? Hacer discriminación. Eso es hacer acepción de personas. Tener favoritismo. ¿Por qué lo sabemos? Bueno, está escrito. En Hechos 10 se encuentra la historia donde Pedro tuvo la visión donde descendía el lienzo con animales de toda especie, y Dios le dijo por 3 veces: Pedro, mata y come. Al final de la visión, Pedro no mata ni come y tampoco entiende qué le quiere decir Dios, pero llegan unos extranjeros a invitarlo para que él vaya y les explique de la palabra de Dios, porque un ángel se le presentó a Cornelio, un centurión romano, y le dijo que quisiera llevar a Pedro a este lugar para que le hablara de las escrituras, del evangelio. Cuando Pedro llega allí y habla con aquellos, en capítulo 10 de Hechos, versículo 28, Pedro dice así: y les dijo: vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. ¡Qué interesante! La visión de Pedro no se refería a comida, sino a la discriminación que había, o a la acepción de personas que él traía tradicionalmente de su cultura judía, que había perdido el rumbo porque precisamente habían cometido este error de hacer acepción de personas. Y en el versículo 34, Pedro concluye diciendo, bueno, concluye no, pero dice algo más. Dice, Hechos 10:34, dice: entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. O sea, Él no discrimina a ninguno, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. En toda nación Dios se agrada del que le teme a Él y hace justicia. Ahora, ¿qué es justicia? La Biblia dice, una definición de justicia se encuentra en Salmo 119, versículo 172. Allí dice el salmista David: hablará mi lengua tus dichos, porque todos tus mandamientos son justicia. O sea, Dios se agrada del que le teme y guarda sus mandamientos. Es lo que dijo Pedro a los gentiles que estaban con Cornelio. Y desde los días de Moisés se sabía que Dios no hacía acepción de personas. Vean cómo lo dice Deuteronomio capítulo 10, versículo 17, donde dice:
porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas, ni toma cohecho, es decir, no puede ser sobornado. A Dios no lo podemos sobornar. No hay manera de sobornar a Dios. Y además él dice allí que él no hace acepción de personas. Y Job capítulo 13, 8 dice, ¿haréis acepción de personas a su favor? Nosotros no podemos hacer eso. Si Dios no lo hace, ¿por qué lo hago yo? Ahora dice, continúa diciendo, ¿contenderéis vosotros por Dios? Nada, nadie puede contender por Dios. Dios habla por sí mismo y él utiliza su palabra. A los judíos antiguos, de los tiempos de Malaquías, Dios les dijo a través de este profeta, en Malaquías capítulo 2, versículo 9, donde dice, por tanto yo también os he hecho viles y bajos ante todo el pueblo, así como vosotros no habéis guardado mis caminos, y en la ley hacéis acepción de personas. Dios dice que los que hacen acepción de personas en la ley, por él son considerados viles y bajos. Nosotros no podemos hacer discriminación. Dios nunca ha tratado de una manera a los judíos y de otra manera a los gentiles. Esa discriminación únicamente nació en las tradiciones humanas, únicamente. Ahora, veamos que en Levítico capítulo 24, versículo 22, Dios ya lo había dicho. Se dice que Dios dio una ley para los judíos, otra para los gentiles, pero de eso no hay ninguna prueba en las Escrituras. Eso carece de fundamento, porque en Levítico 24, 22 dice, un mismo estatuto tendréis para el extranjero, como para el natural, porque yo soy Jehová, vuestro Dios. Un mismo estatuto, no había diferencias. Números capítulo 15, versículo 15, vean cómo dice más, lo repite el Señor a través del mismo profeta. Un mismo estatuto tendréis vosotros de la congregación y el extranjero que con vosotros mora. Será estatuto perpetuo por vuestras generaciones, como vosotros, así será el extranjero delante de Jehová. Es decir, como los judíos, igual los gentiles delante de Dios, no hay diferencia. Y dice el 16, una misma ley y un mismo decreto tendréis vosotros y el extranjero que con vosotros mora. Es lo que dice Dios, Dios mismo lo ha dicho. Ahora, en el versículo 29 y 30 del mismo capítulo, Dios vuelve y repite lo mismo. Dice, el nacido entre los hijos de Israel y el extranjero que habitare entre ellos, una misma ley tendréis para el que hiciere algo por yerro, mas la persona que hiciere algo con soberbia hacia el natural como el extranjero, ultraja a Jehová, esa persona será cortada de medio de su pueblo. No había leyes diferentes, para todos era igual. Habían ciertas normas religiosas, pero no era por discriminación o por acepción de personas. Y es interesante, mis hermanos y amigos, que Santiago en el capítulo 2, versículo 1 dice, hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. No debemos hacer acepción de personas. Dios nunca le da una ley a unos, otra ley a otros, a todos nos trata de la misma manera. Pero si llegamos a hacer acepción de personas, el capítulo 2 de Santiago, nuevamente el versículo 9 dice, pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Decir que Dios trata de una forma a los judíos y de otra forma a los gentiles es estar bajo pecado, lo dice Santiago. Hacer discriminación, Dios no lo hace. Está escrito que no lo hace. ¿Por qué lo hago yo? ¿Por qué lo debo hacer yo? ¿Por qué lo hacemos nosotros? No debemos hacerlo. Ahora, Gálatas 3:28 dice, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. No hay diferencia, nunca la había habido. Los hombres inventaron esas normas de separación. Jesús vino y las derribó. Y en 1 de Pedro capítulo 1, versículo 17 dice, y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Mis amigos y hermanos, el Señor nunca ha tratado de manera distinta a los gentiles como a los judíos. A todos los ha tratado de manera igual, solo que a los judíos les ha confiado o les confió en su debido momento la labor importante de ser guardianes de los oráculos vivientes de la verdad, pero ellos fueron infieles. Y el Señor igual no tenía conferido sus beneficios, sus bendiciones, solamente para una nación. Él quería alcanzar a todo el mundo. Él quiere alcanzar a todo el mundo. Dios no tiene diferencia, Dios no hace acepción de personas, porque se sea católico, porque se sea adventista, porque se sea hasta ateo, porque se sea agnóstico, porque se sea de cualquier tipo de creencia cultural o religiosa. No importa qué tiene la persona en la mente o el corazón, Dios lo reconoce como su criatura. Y para todos es la misma norma
Para todos es las mismas promesas, a todos se nos promete las mismas bendiciones. ¿A cambio de qué? De que creamos lo que el Señor dice en su palabra, no es más. Entonces hasta aquí podríamos concluir que en verdad los gentiles guardaron el sábado desde los tiempos bíblicos. El primer día de la semana simplemente es primer día de la semana, nunca ha sido llamado el día de reposo. Entonces nuevamente hago la aclaración, somos libres de aceptar, creer o no creer. Somos libres para eso, pero ojalá aceptemos creerle la palabra de Dios, porque está escrito en Juan 8:47, Jesús le dijo estas palabras a los judíos de su tiempo. Les dijo, el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Si tú eres de Dios, las palabras de Dios oirás y creerás. Y Jesús le dijo a los incrédulos de esa época, por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. ¿Eres de Dios? El Señor ha hablado. Dios te bendiga, Dios te guarde. Muy pronto.